Hola, en este video voy a hablarles un poco sobre derivadas. Bueno, primero hay que recordar que una derivada en una función lo que representa es la pendiente de una recta tangente a una función. Por ejemplo, si tenemos esta curva de acá y queremos encontrar la pendiente de una recta que es tangente a esta curva en este punto, lo que vamos a hacer es tratar de dibujar otra recta que no necesariamente es tangente, sino sería secante porque va a intersecar en dos puntos, en este punto que definí al inicio y en otro punto. Lo que vamos a hacer es que este punto de la función, de esta otra recta, vamos a moverlo de tal manera que se acerque lo más que se pueda a este otro. Es decir, lo que haríamos es que esta recta coincida con esta otra. ¿Ok? Entonces definimos esos puntos así. Este valor va a ser A, una constante, y este va a ser por lo tanto su imagen. Acá tenemos otro punto que es un punto cualquiera, entonces este valor va a ser X, cualquier valor de X, y su imagen correspondiente. Y recordemos que la pendiente de una función la podemos calcular si conocemos los puntos de ella con esta fórmula, y1 menos y2 y x1 menos x2. En este caso tenemos estos puntos, A y f de A, o sea, A y la imagen de A, y X y la imagen de X. Esos son nuestros dos puntos. Con esos podríamos calcular la pendiente de la recta tangente a esta función. ¿Ok? Solo que en nuestro caso, digamos, esta sería la fórmula de la pendiente. Pero no sabemos los valores de A ni de X. Entonces, acá lo que podríamos hacer es encontrar un límite, es decir, cuando digamos, lo que queremos encontrar es un valor aproximado de esa expresión cuando A o cuando X tiende a ser un número muy cercano a A. Es decir, lo que vamos a hacer es calcular un límite de esta expresión cuando X tiende a ser un número cercano a, es decir, cuando X tiende a ser A. ¿Ok? Y aplicando reglas de límites, digamos, podemos encontrar la, la pendiente para cualquier función de esta manera. Em, si reemplazamos el a menos x que tenemos en la parte de abajo por cualquier otra variable, que en este caso yo escogí h, pero perfectamente se puede escoger cualquier otra variable, otra letra o cualquier otra expresión. Entonces, si despejo un poquito, puedo ver que a se me convierte en a h más x o x más h, como quieran verlo. Entonces, si hacemos esta sustitución en la expresión de acá, nos va a quedar que en vez de f de a, entonces tendríamos f de h más x, porque a se nos convierte en h más x. F de x queda igual, y en la parte de abajo a menos x se nos convierte ahora en h. ¿Ok? Entonces nos queda un nuevo límite. En este caso lo que vamos a decir es que queremos calcular el límite de esta expresión cuando h se convierte en 0. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esta primera expresión nos permite calcular la pendiente de una recta tangente a un punto específico de la función, mientras que esta otra nos va a servir para calcular una fórmula que nos dé todas las pendientes de todas las rectas tangentes a la función. ¿Ok? Por ejemplo, si nos piden hallar la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a 2x a 2 menos 7 en el punto 1, menos 5, vamos a utilizar la primera expresión, esta, porque tenemos un punto específico donde vamos a encontrar la pendiente. Entonces, en este caso, simplemente haciendo una sustitución, en este caso a es 1 y f de a sería menos 5. Entonces, reemplazando f de a, nos queda menos 5 y menos f de x. En este caso, f de x es esta expresión, esta función. Entonces, simplemente la colocamos acá. Y en la parte de abajo dice que es a menos x. A es 1 y x es x. Entonces nos queda de esta manera. Y lo que debemos hacer entonces ahora es calcular entonces este límite. Eso sí, cuando x tiende a ser 1. ¿Okay? Si
Reemplazamos acá la x por 1, nos va a dar una forma indeterminada, por eso no se puede calcular de manera directa. Por eso hay que usar algunos em, cuestiones algebraicas como factorizar y cancelar para eliminar la parte que indetermina esta función. Entonces acá lo primero que hacemos es quitar los paréntesis para cambiar algunos signos. Hacemos esta pequeña suma de menos 5,7 que nos va a dar 2. Y de acá sacamos un factor común 2 que nos queda de esta manera. Y eso es una diferencia de cuadrados, entonces nos queda 1 menos x y 1 más x. Este 1 menos x se cancela con el 1 menos x de abajo. Y aquí simplemente entonces sería calcular el límite de x cuando tiende a 1 de 2, que nos queda con el 1 más x, y cambiamos la x por 1, entonces nos queda 2 por 1 más 1, que será igual a 4. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto 1,5 sería 4. Y esa sería la pendiente de esta función. ¿Okay? Otro ejemplo, si queremos calcular la pendiente, eso sí, de todas las rectas tangentes a la curva x al lado de menos 3x, entonces aquí debemos usar esta otra fórmula que nos va a permitir calcular la pendiente de cualquier recta. Es decir, nos va a generar una nueva función o una fórmula. Entonces, esta nueva fórmula, perdón, entonces sería así, el f de h más x, lo que vamos a hacer entonces es reemplazar las x por h más x, estas dos x de esta función. X, f de x es esta misma función, y h es h, ¿ok? Entonces reemplazamos h más x acá, entonces nos queda h más x al cuadrado, y en esta x cambiamos a x por h más x también, y sería menos f de x, o sea, menos x al lado, y menos y menos se convierte en un más. Todo esto sobre h. Igual, acá si reemplazamos h por 0, nos va a dar una forma indeterminada, entonces no se puede calcular de manera directa. Lo que vamos a hacer es simplificar un poco para eliminar esa parte indeterminada y poder hacer el cálculo. Resolvemos esa fórmula notable, que nos queda h a la 2 más 2hx más x a la 2. Resolvemos esta multiplicación, que nos queda menos 3h menos 3x, y esa parte se baja simplemente. Acá podemos ver que x a la 2 se resta por x a la 2, o sea, se cancela. Este 3x con este 3x también se cancela. Y nos quedaría solamente esto, h a la 2 más 2hx menos 3h. Que de acá entonces lo que hacemos es sacar h a factor común, que se cancela con el h de abajo. Y luego reemplazamos la única h que nos queda por 0. Por lo tanto, esta expresión que nos queda acá, 2x menos 3, sería la fórmula para calcular todas las pendientes de la función, pero todas las pendientes de las rectas tangentes a la curva x a la 2 menos 3x. Para las reglas de derivación hay que tomar en cuenta que las funciones se pueden expresar de muchas maneras. Primero, la primera regla es que la derivada de una constante siempre es 0. ¿Sí? Esto es porque o sea, la derivada de una función recuerda que siempre es la pendiente. Entonces, si queremos calcular la pendiente de una constante, recuerde que una constante es una función horizontal, es una recta horizontal, entonces su pendiente va a ser 0. Esa es la explicación de por qué la derivada de una constante es 0. Entonces simplemente si tenemos una función como esta, f de x igual a 3, entonces 3 es una constante, entonces es una recta horizontal, su pendiente va a ser 0, o sea, su derivada va a ser 0. Otra forma de escribirlo es de esta manera, simplemente sin poner el f de x. Entonces son formas distintas de representar la derivada de una función. ¿Okay? Otra regla lo que nos dice es que si tenemos la derivada de una suma de funciones, o sea, la derivada de una suma de varias expresiones, eso equivale a decir la derivada o la suma de las derivadas de esas expresiones. Por ejemplo, si tenemos la función 5x a la 2 y la función menos 3x a la 2, eso si lo unimos nos da una nueva función. Entonces,
Derivar esto es lo mismo que derivar cada una de ellas por aparte. Eso es lo que nos dice esta regla, ¿ok? No importa si es suma o resta, lo que se hace es que se deriva por aparte cada expresión. Es decir, eso es como si fuera un polinomio, entonces vamos a ir derivando cada término del polinomio. Eso es lo que nos permite esta regla, ¿ok? Entonces, acá lo que se entiende es que cada término de ese polinomio va a ser como una función. Entonces, eso es lo que se entiende ahí, eso es lo que debemos entender de esta regla. O sea, simplemente vamos a ir derivando cada expresión, ¿ok? Luego vamos a ver cómo es que se aplican estas derivadas. Otra forma también sería separándolo, escribiéndolo así entre paréntesis, ya sean cuadrados o redondos, con una coma o bueno, en realidad no son unos, una apóstrofe que va acá arriba, que representa la primera derivada. ¿Okay? Igual, esta otra lo que significa es que si hay una constante multiplicando a una función, entonces la derivada equivale a mantener la constante y derivar la función. Por ejemplo, si la función es x a la 2 y tiene un 3 a la par, entonces lo que se hace es que se mantiene el 3 y se deriva la función. ¿Sí? Esta parte. Esta otra regla nos dice que si tenemos una función, eso es parecida a la regla anterior. O sea, no importa si la constante está dividiendo o multiplicando la función, la constante se mantiene y se deriva la función. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir esta regla. En la 5, esa es la regla de la multiplicación. ¿Okay? Eso significa que si tenemos dos funciones multiplicándose, ¿okay? Que pueden ser de cualquier tipo, simplemente debemos de entender que se están multiplicando. Entonces se va a aplicar esta regla. La regla lo que dice es que, ok, si tengo dos funciones que se multiplican, entonces la derivada de eso va a ser derivar la primera función, multiplicarla por la segunda función, pero sin derivar. ¿Okay? A eso se le suma la primera función sin derivar y se multiplica por la derivada de la segunda función. Eso es lo que establece la regla de la multiplicación. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo de cómo se aplica esta regla. Y igual para la derivación de una división, para la derivada de una división de dos funciones, entonces acá es muy similar a la anterior. Lo único que va a cambiar es que en vez de un más es un menos y vamos a dividir todo eso por la función de abajo, pero elevada al cuadrado. Eso es lo que dice la regla. Entonces, la derivada de una división, entonces, división de funciones es la derivada de la primera función multiplicado por la segunda función sin derivar menos la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. Todo eso dividido entre la función de abajo, sin derivar obviamente, elevada al cuadrado. Eso es lo que dice esta regla. ¿Okay? Y no les voy a explicar todas las reglas, las fórmulas de derivación, porque ustedes las pueden deducir a partir de esta. ¿Okay? Esta es una de las reglas más importantes bueno, una de las fórmulas más importantes de derivación. Entonces, vamos a combinar las reglas que acabamos de ver junto con esta fórmula de derivación. Esta fórmula lo que dice es que si tengo una función, me perdió, aquí está. Si tengo, digamos, una variable elevada a una potencia, para derivar eso, lo que vamos a hacer es que el exponente lo vamos a pasar a multiplicar a la x o a la variable y el exponente anterior se le va a restar un 1. Ejemplo, si la función es f de x igual a x a la 6 y queremos derivar esta función, entonces le ponemos un apóstrofe, una comita, un 1, y entonces la derivada, eso significa la derivada de la función, o la primera derivada de la función f de x es igual a 6, que era el exponente, por x a la 5, es decir, al 6 le restamos un 1. ¿Okay? Esta otra, por ejemplo, tengo g de x igual a 5x a la 3. Si quiero derivar esta función, entonces sería g a la 1, o sea, derivada de g es igual a el 3
pasa a multiplicar al 5 que ya estaba ahí, o sea, nos da 15, y al 3 le restamos un 2 y ese va a ser el nuevo exponente de la x. Esta otra función, entonces, tengo 2x a la 3 menos 5x a la 2 más 3x menos 7. Puedo derivar todo eso. Si ustedes lo ven, podríamos ver cada una de ellas como una función. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar cada una por aparte. Entonces, y aplicando las reglas y esta propiedad. Entonces, el 3 paso a multiplicar al 2, me queda un 6. Este 3 le resta 1, entonces queda un 2. Este 2 pasa a multiplicar el 5, me queda un 10. Y al 2 le resto un 1, me queda un 1 acá. Y acá sería un 1, multiplico el 3, me queda el 3. Y el 1 de acá le resto 1, me queda 0. Por eso entonces desaparece la x, porque x a la 0 sería 1. Entonces no hace falta escribirlo. Y la derivada de una constante es 0, que no hace falta escribirlo. Entonces la derivada de h va a quedar de esta manera. ¿Okay? Este es el caso de una multiplicación de dos funciones. ¿Lo ven? Aquí hay una multiplicación, esa es una función, esa es otra función. Entonces, si aplicamos la regla de la multiplicación, lo que decía es que vamos a derivar la primera, la multiplicamos por la segunda sin derivar, le sumamos la primera sin derivar y le multiplicamos la segunda derivada, o la derivada de la segunda. Entonces, derivamos esta primera. Entonces aplicamos la regla. 2 por 3, 6. Y a este 2 le restamos un 1. Nos queda 1. Entonces nos queda 6x. La derivada de 1 es 0. Entonces la derivada de todas esas expresiones solamente queda 6x. Bajamos esto sin derivar, que esa sería la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar, que sería toda esta, queda igual. Y ahora derivamos esta. Entonces acá recuerda que hay un 1 por 5 queda 5 y desaparece la x. Y la derivada de 2 es un 0, entonces no se pone. Entonces simplemente la derivada de esto es 5. ¿Qué me multiplica a esta expresión? Si queremos simplificar un poco, simplemente sería multiplicar, resolver estas dos multiplicaciones y sumar términos semejantes. 6x por 5x sería 30x a la 2. 6x por 2 son 12x, 3x a la 2 por 5 serían 15x a la 2 y menos 1 por 5 sería menos 5. Sumamos estos dos términos semejantes y al final queda de esta manera. Y la otra regla de la que le hablaba hace un rato es de la división. Esto es una división de funciones. Entonces, si aplicamos la regla es muy parecida a la de la multiplicación. Derivamos la primera, la multiplicamos por la de abajo sin derivar, le restamos la primera sin derivar multiplicada por la de abajo derivada. ¿Sí? Y todo esto sobre la de abajo elevada al cuadrado. Entonces, derivamos esto, sería 2 por 2, 4. La derivada de 1 sería 0 y nos queda entonces 4x. Multiplicado por la de abajo sin derivar, 3x más 1, menos la primera sin derivar, o sea, 2x a la 2 menos 1, y derivamos la parte de abajo, que sería simplemente 3, porque esta x desaparece por el 1 de acá, que se le resta, entonces queda 0, nos queda el 3, y la derivada de 1 es 0. Y de aquí, si queremos simplificar un poco, igual multiplicamos y sumamos términos semejantes, y así quedaría. Entonces, en palabras sencillas, más o menos, eso sería un poco sobre derivadas. Espero que les haya ayudado un poco con